María, Madre de Jesús, ocupa un lugar privilegiado en la fe cristiana. Según una antigua creencia, al término de su vida terrenal, fue llevada al cielo en cuerpo y alma, un acontecimiento que hoy conocemos como la Asunción de María. Esta creencia, profundamente arraigada en el pueblo cristiano, se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Aunque no se menciona explícitamente en las Sagradas Escrituras, la Iglesia Católica ha reconocido en diversos pasajes bíblicos fundamentos suficientes que sostienen la glorificación corporal de María como signo de su papel único en la historia de la redención. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII proclamó esta creencia como dogma de fe. Con esta declaración, la Asunción de María quedó reconocida como una verdad esencial del cristianismo católico. Desde entonces, la Virgen de la Asunción es contemplada como un signo de victoria sobre el pecado y la muerte. Para los fieles creyentes, su elevación al cielo constituye un faro de esperanza, un símbolo luminoso de salvación. Las imágenes religiosas han desempeñado a lo largo de la historia del cristianismo un papel central en la vida espiritual de los fieles creyentes. Elaboradas en materiales diversos como madera, cerámica, yeso, mármol o fibra de vidrio, estas representaciones no son solo objetos o adornos, son un medio simbólico para la transmisión de enseñanzas bíblicas. Además, facilitan la conexión entre el creyente y lo sagrado. A través de la oración y la contemplación, estas imágenes se convierten en puentes hacia lo divino y representan la cultura religiosa de una comunidad. En el corazón del Bajío mexicano, entre sembradíos de maíz, frijol y caminos de tierra, se conserva una de estas imágenes con profundo significado histórico, la Virgen de la Asunción de los Azulitos. No se trata solo de una escultura religiosa, es un símbolo de identidad, testigo de más de un siglo de historia, fe y resistencia. La imagen fue realizada hacia el año 1884, hace ya más de 140 años, y desde el año 1950 ha sido objeto de veneración en la parroquia del pueblo de Los Azulitos, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, donde cada 15 de agosto, día de la Asunción de María, se celebra su festividad. Bueno, mi nombre es Cristian Salas, yo trabajo actualmente en la notaría de la catedral. Es una devoción muy grande la que hay hacia la Virgen de la Asunción y 15 días de fiesta, por así decirlo, como los azulitos, que han tomado esta tradición de que sean 15 días de fiesta, para que toda la gente de la diócesis tenga la oportunidad de venir a visitar a la Virgen de la Asunción. Hay gente que no tiene oportunidad de venir a verla más que en esos 15 días de fiesta. Fue en el año de 1884 cuando el artesano queretano Manuel López Vidrio talló con minuciosa dedicación una figura de la Virgen inspirada en la Inmaculada Concepción. Se dijo durante mucho tiempo que fue traída de Italia, de
fue hecha en Italia. Pero después se descubrió que no fue por un artesano de Querétaro, fue el que elaboró esta imagen. Más tarde, esta imagen fue ratificada por el Papa León XIII como la patrona titular de la diócesis de Aguascalientes. Tallada en madera de cedro, la imagen fue pintada con pigmentos minerales y orgánicos, fijados con aceite de linaza, y fue colocada en el altar mayor de la Catedral de Aguascalientes, una estructura diseñada por el célebre arquitecto J. Refugio Reyes. Allí permaneció hasta el 18 de octubre de 1919, cuando fue retirada y sustituida. Lo que sé es que es la original o la que estaba antes en catedral. Lo que se ha contado, lo que se dice de la llegada de la imagen, era la titular en su momento de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Aguascalientes, que luego pasa a ser pues ya sede de la catedral como diócesis. Entonces se viene para nuestra comunidad. Es que esta imagen es la imagen original de Aguascalientes. No vengo a llevármela, 25 años después de haber permanecido en el altar mayor de la Catedral de Aguascalientes, la imagen de la Virgen tallada por López Vidrio fue retirada. Esta imagen estuvo desde 1884 y se coloca en el ciprés de la catedral hasta el 1919, que es cuando llega la que tenemos actualmente. Su lugar fue ocupado por una nueva escultura, traída desde España, que permanece hasta nuestros días. En 1919, el segundo obispo de esta diócesis, don Ignacio Valdespino y Díaz, manda traer de Barcelona, España, la imagen que actualmente tenemos. Llega en 1919, pero estuvo aquí en la catedral. Este cambio se debió a que se consideró que la imagen original no representaba con precisión la advocación específica de la Asunción de María. Por esta razón, se optó sustituirla por una figura que reflejara con mayor fidelidad dicha representación. Ocupando siempre el altar mayor, por un tiempo se dio que era más a una imagen de la Inmaculada, por la forma y la posición en que tiene sus manos, y no de la Asunción, la que tenemos con las manos hacia arriba. Entonces, debido a ello, la que ahora se tiene en la catedral como madre, ella sí viene del lado de España. La escultura mexicana fue retirada discretamente del altar y resguardada en la sacristía de la catedral. Los años siguientes se vieron marcados por uno de los periodos más turbios para la Iglesia en México, la Guerra Cristera. De 1926 a 1929, originada por la aplicación de las leyes anticlericales contenidas en la Constitución de 1917. Bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, se prohibió el culto público, se clausuraron templos y se persiguió activamente a sacerdotes y religiosos. Ante el riesgo inminente de profanación o destrucción, muchas imágenes religiosas fueron ocultadas por los propios fieles y el clero, algunas enterradas en patios, otras escondidas en sótanos, bodegas o casas particulares. Era un esfuerzo desesperado por salvar no solo el arte sacro, sino también la memoria espiritual de las comunidades. Entre ellas, la imagen de la Virgen de la Asunción de López Vidrio fue ocultada y protegida durante más de 3 décadas, sobreviviendo a las llamas del conflicto armado, al paso del tiempo y a las sombras del olvido. En el año de 1950, México vivía una etapa de acelerado crecimiento económico. Sin embargo, aún existía una relación tensa entre el Estado y la Iglesia, herencia de confrontaciones vividas durante la Guerra Cristera.
A pesar de los intentos del gobierno por limitar la influencia del catolicismo, la Iglesia Católica no solo sobrevivió, sino que consolidó su papel como la religión predominante en el país. Su presencia se mantuvo firme, particularmente en las zonas rurales. En estos lugares, los sacerdotes misioneros desempeñaron un papel central. Eran miembros de la Iglesia enviados a comunidades remotas, con la encomienda de difundir el Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo. Uno de estos escenarios fue el ejido de los Azulitos, tierras recientemente adquiridas por medio de una donación hecha por los propietarios Madrazo. Estos habían formado parte en tiempos virreinales de la antigua hacienda La Punta, vinculada al mayorazgo de Ciénega de Mata. A medida que crecía la población, también lo hacía la fe. La vida comunitaria se organizaba en torno al trabajo agrícola. La religiosidad popular se convertía en forma concreta de entender y vivir el mundo. En aquellos primeros años, las familias compartían yuntas de bueyes para labrar la tierra, ayudándose en las tareas del campo. Con las primeras cosechas, muchos lograron adquirir sus propios animales de trabajo y comenzaron a sembrar los productos básicos de la región: maíz, calabaza, frijol y chile. Este fue el inicio de una comunidad próspera. Durante la década de 1940, en un contexto de reafirmación de la fe tras las secuelas de la Guerra Cristera, el padre Casillas, sacerdote misionero de la diócesis de Aguascalientes, recorría distintas comunidades rurales, llevando consigo la palabra de Dios. Su labor incluía pueblos como Ledesma, La Punta y Los Azulitos. Al estar vinculado directamente con la diócesis, el padre Casillas tenía conocimiento de una imagen resguardada en la sacristía de la Catedral de Aguascalientes, la antigua escultura de la Virgen de la Asunción, tallada por López Vidrio. Fue desde entonces cuando el obispo, Monseñor de Jesús López y González, le encomendó una misión especial: ofrecer la imagen a alguna de las comunidades en las que el padre celebraba la misa, con el objetivo de darle un nuevo hogar a aquella hermosa figura. La propuesta del obispo despertó un gran interés entre los fieles. Las comunidades rurales, conscientes del origen catedralicio de la imagen y de su valor histórico y espiritual, manifestaron su deseo de recibirla como patrona. Empezaron mucho a pelearla y eran como 3 comunidades las que la peleaban fuertemente: La Tinaja, La Soledad y justamente Azulitos. Curiosamente, algunos dicen que les costó 500 pesos. Para evitar disputas entre los pueblos, el padre Casillas propuso un trato equitativo y claro. La primera comunidad que lograra reunir la suma de 500 pesos, una cantidad considerable para la época, equivalente a unos 100,000 pesos actuales, sería quien se quedaría con la imagen. En medio de una bonanza agrícola y ganadera, Los Azulitos respondió con prontitud, mediante donaciones voluntarias. Las familias del pueblo, profundamente creyentes, reunieron la cantidad requerida por el padre Casillas. Se dieron a la tarea de juntarlos, le hicieron una recepción pues bonita desde el crucero para llevarla. Así, la imagen de la Virgen de la Asunción emprendió un nuevo capítulo en su historia. Descendiendo de los altares de la Catedral de Aguascalientes y habiendo permanecido oculta durante décadas,
para finalmente asentarse entre los campos humildes y fértiles de los azulitos. Después de más de 3 décadas de permanecer oculta tras los muros de la sacristía de la Catedral de Aguascalientes, la Virgen de la Asunción encontró finalmente un nuevo hogar. Fue a mediados de 1950, cuando en una tarde de cielo despejado y el sol radiante, la escultura fue trasladada a los Azulitos en una carreta tirada por burros. Habitantes de los Azulitos y de comunidades vecinas se reunieron para recibirla. La entrada de la Virgen al pueblo fue acompañada por aplausos y cantos religiosos, recibiendo con gozo a quien desde entonces se convirtió en su santa patrona. Al no existir un templo en la comunidad, la imagen fue colocada en el zaguán de la casa del señor Eduardo Marín, quien con generosidad ofreció su hogar como el primer santuario de la Virgen. Le digo que mi mamá nos contaba que la Virgen cuando llegó aquí, cuando llegó de Aguascalientes, llegó aquí al zaguán de mi abuelita, porque entonces no estaba la capilla y no había dónde ponerla. La trajeron aquí. Allí permaneció aproximadamente 5 años, tiempo durante el cual ese zaguán se transformó en un espacio sagrado y en un centro de oración. Cada mañana y cada tarde, los fieles acudían a aquel zaguán para rezarle a la Virgen, pedir su intercesión y agradecer sus favores. La imagen se convirtió en el corazón espiritual del pueblo, testigo silencioso de celebraciones religiosas como bodas, bautizos y primeras comuniones, muchas de ellas celebradas por el padre Casillas. Con el paso del tiempo, la devoción crecía y la comunidad también. Aquel pequeño zaguán comenzaba a ser insuficiente para albergar a la creciente cantidad de fieles. Era necesario un espacio más grande, un recinto digno donde la Virgen pudiera reposar y recibir a sus fieles. Así surgió la necesidad de construir un templo como signo de la fe, la unidad y la identidad de los azulitos. A comienzos del año 1952, en un acto de fe y esfuerzo, los ejidatarios de los Azulitos, junto con un grupo de voluntarios, iniciaron los trabajos para la construcción de la primera iglesia de la comunidad. El proyecto comenzó con la elaboración artesanal de adobes, bloques de tierra y agua moldeados a mano y secados al sol. El templo fue levantado en el mismo terreno donde hoy se erige la parroquia actual. Las primeras paredes de adobe fueron levantadas por las manos de albañiles locales, entre ellos Agustín Pérez y José Segovia. La obra no estuvo exenta de dificultades. La falta de recursos obligó a suspender los trabajos durante varios años. Batallaron mucho porque iban a pedir gallinas y borregos y puerquitos y los vendían y con eso pagaban al maestro. No había tanta facilidad como ahora para los materiales. Hasta que finalmente, hacia 1955, la rústica construcción fue retomada y concluida bajo la dirección de un maestro albañil conocido como Trino, originario de la comunidad de Sandovales, perteneciente al vecino municipio del Llano. Uno de los momentos más memorables fue el traslado de la Virgen desde el zaguán de la casa del señor Eduardo Marín hasta la nueva capilla. La imagen fue cargada en brazos por los propios pobladores, acompañada por una procesión colmada de cantos, flores, rezos y campanas. La multitud avanzó en línea recta, atravesando lo que hoy son la escuela y el jardín de la comunidad.
Finalmente, la Virgen de la Asunción fue colocada en su nueva casa, marcando así el inicio de un nuevo ciclo para la comunidad. Aquel modesto santuario se convertiría con el tiempo en lo que hoy conocemos como la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de los Azulitos. Una noche, en vísperas de Navidad, a mediados de la década de los 60, ocurrió un incidente que conmocionó a la comunidad. La imagen se encontraba colocada como parte de la representación de un nacimiento de Jesús, rodeada de veladoras, pino y figuras de madera. Y fue así que en una de las llamas de aquellas veladoras alcanzó el manto de la Virgen, ocasionando quemaduras visibles en la escultura y en el altar. Acostumbraban a hacer el nacimiento con pino. Y supuestamente cuando iba a prender las velas del altar, el pino ya estaba seco y agarró una mechita de la vela y se encendió todo. Y se quemó la imagen, y como no tenía protección, nada más estaba en el nicho así, se quemó completamente, y decía la gente que estaba toda tiznada, toda negrita, y se restauró. En ese tiempo se restauró, pero con yeso. Aunque por gracia divina el incidente no pasó a mayores, sí requirió de una intervención. Fue así que se recurrió a restauradores que usaron materiales como yeso y otros compuestos para cubrir las áreas afectadas. Es una imagen que ha sido restaurada. Hace unos años atrás tuvo un accidente, y ante ese accidente pues la gente la ha cuidado mucho. Se ha vuelto muy celosa de la imagen por la antigüedad, por el valor y también por lo que implica para nuestra fe. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquella reparación comenzó a mostrar sus límites. La pintura se cuarteaba, el material se agrietaba y la imagen perdía lentamente su esplendor. En el tiempo del padre Chuy o Jesús Herrera, pues la gente empieza a detectar las fisuras del rostro de la imagen y que se le estaba empezando a descarapelar su manto. Se decide por restaurarla. Fue la segunda restauración. Esa restauración fue dada por un restaurador de Guadalajara, un restaurador que es muy fino, y la sacó casi idéntica. La dejó igual, no se le ve detalle. Ya en años posteriores, cuando el deterioro era evidente, se decidió enviar la imagen a un taller de restauración en la ciudad de Guadalajara, reconocido por su experiencia en arte sacro. Allí permaneció durante 2 meses en manos de expertos, que descubrieron que los materiales utilizados tras el incendio no eran los adecuados para una escultura religiosa de esa antigüedad y valor. Porque el escultor que la restauró en tiempo del padre Chuy dijo: esta imagen estaba más preciosa de lo que está, óigalo bien. Y sí, había unas fotos donde había chopos de yeso y taparon la cara de un querubín. Y ya yo fui 3 ocasiones a Guadalajara cuando los 2 meses que estuvo fuera la imagen. El escultor decía que la imagen estaba mucho más preciosa antes de que sucediera el accidente. Yo vi en el taller cómo le quitaron todo el yeso y abajo era una madera tiznada. Dice, lo impresionante de todo eso, que del cuello para abajo estaba negra. Y ya su cara, cuando le empezamos a quitar, ya era blanca. Pero una cosa bien curiosa que te digo, descubrieron que en las nubes que tiene abajo estaba un montón de yeso y tapaba la carita de un querubín, y el querubín está ahí en la sacristía. Se retiraron las capas de yeso, se reconstruyeron detalles finos del rostro y el manto, y se devolvió a la imagen una apariencia digna de su historia y devoción. Antes de que se restaurara esta vez, tenía la imagen un rasgo de inmaculada.
no de María Asunta, porque abajo tenía una víbora mordiendo una manzana y no tenía la luna que tiene ahora. El escultor dijo, bueno, pues si la vamos a restaurar como la Asunción, quiere que le modifiquemos abajo, quitar la serpiente con su manzana que está pisando la imagen, y podemos poner la luna en ese espacio. Y ahora sí tiene más rasgos de Nuestra Señora de la Asunción. Finalmente, cuando estuvo lista, la Virgen fue devuelta a su pueblo, que la esperaba con los brazos abiertos. Los fieles organizaron una peregrinación emotiva y solemne, desde el crucero de la Punta hasta su altar en el templo. Fue un recorrido lleno de cantos, flores, lágrimas y oraciones. Era más que una bienvenida, era el regreso de una reina. A lo largo de la historia religiosa del pueblo de los Azulitos, la imagen de la Virgen de la Asunción no solo ha sido una figura de veneración, sino también un símbolo de protección y esperanza. Se trata de una madre protectora que escucha, que intercede y actúa a favor de quienes con fe se encomiendan a ella. En la tradición católica, los milagros atribuidos a las imágenes religiosas se convierten en testimonios que se transmiten de generación en generación. En los Azulitos, uno de los milagros más recordados tuvo lugar durante la construcción del templo en el año de 1956, encabezada por el maestro de obra José Segovia Reyes. Se vivió un momento que para muchos solo puede explicarse por intervención divina. Mientras él y otros trabajadores se encontraban en lo alto de unos andamios, estos se dieron repentinamente. Desde esa altura, una caída hubiera sido fatal. Pero algo extraordinario sucedió. Según testimonios del propio Segovia Reyes, él y sus compañeros se encomendaron a la Virgen de la Asunción, cuya imagen presidía el recinto. Contra todo pronóstico salieron ilesos. No hubo heridas, ni fracturas, ni pérdidas humanas. Este suceso quedó registrado no solo en la memoria oral del pueblo, sino también en un retablo de agradecimiento hecho a mano por el propio Segovia Reyes. En él se puede leer la siguiente leyenda. Otro aspecto profundamente arraigado en la vida espiritual de los Azulitos tiene que ver con el fenómeno migratorio. Desde mediados del siglo XX, muchos habitantes han tenido que partir rumbo a los Estados Unidos en busca de oportunidades laborales. Y me imagino que ese es su fervor y la devoción que le tienen a la Virgen, de que los ayuda. A mis hijos también, así, antes de que se vayan, encomiéndense a la Virgen. Van a ver que la primera vez que lo intentaron no les funcionó. Vayan con la Virgen, encomiéndense, van a ver. Antes de partir, es común que acudan al templo, solos o con sus familias, para encomendarse a la Virgen de la Asunción. Le piden que les abra camino, que los libre de peligros en la frontera y que los acompañe en un viaje lleno de incertidumbres. Durante muchos años, la comunidad de los Azulitos estuvo bajo la jurisdicción pastoral de la parroquia de Betulia, Jalisco, aunque contaban con su propio templo y una vida religiosa activa. Las decisiones importantes, así como muchos de los sacramentos, debían realizarse allá. Esta dependencia comenzaba a generar dificultades debido a la distancia y al crecimiento de la población. El padre Marcelino, en paz goce, él empieza como el proceso de formación de la parroquia. Estuvo muy encariñado aquí con mucha gente, hasta que viene el padre Arturo
viene el cambio del padre Marcelino y empieza el padre Arturo ya como párroco de la parroquia en el 2007. Y la erige el señor obispo don Ramón Godínez Flores. Sí, yo llegué en el noviembre. Entonces mientras se fue acomodando los últimos detalles para hacer la parroquia. En ese tiempo todavía estaba el señor obispo don Ramón. Fue el que me mandó allí, celebrando ya allí, pero todavía dependiendo de la parroquia de Betulia. Fue entonces que el padre Jesús Herrera, consciente de la necesidad de atender mejor a los fieles, insistió ante el obispo diocesano para llevar a cabo una reestructuración. Su propuesta era utilizar la carretera Aguascalientes-San Luis Potosí como línea divisora, permitiendo así que se formara una nueva parroquia como sede en Los Azulitos. La solicitud fue atendida y tras los debidos procesos canónicos, Los Azulitos fue erigido como parroquia, asumiendo la responsabilidad espiritual de 15 comunidades que hasta entonces pertenecían a Betulia. Este cambio significó un nuevo capítulo en la vida religiosa de la región. Desde el año 1950, cada 15 de agosto, la comunidad de Los Azulitos, Jalisco, celebra con fervor a su santa patrona, la Asunción de la Virgen María. El quincenario se celebra del 1 al 15 de agosto y está marcado por una profunda espiritualidad, transformando al pueblo en un espacio de encuentro, oración y alegría. Desde el padre Marcelino lo inició celebrándole quincenario, al igual a la par que la diócesis, porque es en el mismo tiempo. Pues mucha gente piensa que se le hacía novenario o tríduo. Le digo, no, aquí es un quincenario como en Aguascalientes. 15 días de misas, 15 días de fiesta. Uno de los momentos más simbólicos de esta celebración es la tradicional Marcha de las Antorchas. Se trata del traslado de una antorcha encendida desde la Catedral Basílica de Aguascalientes hasta el templo de la parroquia de la comunidad. La antorcha es llevada en manos de varios fieles que, relevándose por tramos, recorren más de 40 kilómetros a pie. Esta llama representa el vínculo espiritual entre la Catedral de Aguascalientes y el pueblo de Los Azulitos, símbolo vivo de una historia compartida que ha marcado profundamente a ambos pueblos. Porque otra cosa que tiene la parroquia de Azulitos está conformada por comunidades de Jalisco, de lo que es el norte de Lagos de Moreno, y lo que es el sur del municipio de El Llano. O sea, tiene Aguascalientes y tiene Jalisco. Durante los días del quincenario, cada jornada está dedicada a un grupo, comunidad o sector diferente, quienes se encargan de organizar misas, rosarios, altares y ofrendas florales. Las calles se adornan con papel picado, de colores blanco y azul. Durante el quincenario, uno de los puntos centrales es que la gente que nos visita, la gente que peregrina, la gente que viene de otros lados, sepa ante quién estamos enfrente, ¿verdad? Con catequesis, con las mismas homilías, para que la gente que peregrina y la gente que viene de fuera
sepa el valor histórico que tenemos aquí nosotros. Miren, ustedes tienen la dicha de tener esta imagen tan bonita que estuvo en la catedral, y ella es la Señora de la Asunción, y ella es la meta a la que nosotros también queremos llegar. Y bueno, pues me gustaría que toda la gente que llegara a conocer esta imagen sintiera una especial protección de nuestra Madre. Invitarlos a que sigan acrecentando esa fe, esa devoción hacia la Virgen de la Asunción. Tienen, desde el tiempo que yo fui, tienen una comunidad muy bonita, tienen una imagen muy bonita, entonces... El quincenario no solo reúne a los habitantes de Los Azulitos, también participan con entusiasmo las 15 comunidades que forman parte de la parroquia. Los Aguilares, Santa Clara, La Lucita, San Antonio de las Rosas, La Unión, La Puerta del Llano, Loma de Amapola, Matamoros Los Hoyos, San José de Granaditas, La Palmita, Tacubaya, San Luis Gonzaga, La Punta y La Pascuala. Incluso muchos paisanos migrantes, especialmente de Estados Unidos, regresan al pueblo cada año exclusivamente para participar en estas celebraciones, reafirmando sus raíces y renovando su amor por la Virgen. La Virgen está representada en el momento de su gloriosa asunción a los cielos. Su postura transmite suavidad y gracia. El cuerpo está erguido con una ligera inclinación hacia la izquierda, mientras que las manos se cruzan delicadamente sobre el pecho, en una señal de humildad y entrega total a Dios. Su rostro sereno y joven, con mejillas suaves y ojos ligeramente entrecerrados. Y es una imagen pues muy bonita, es una imagen con un rostro de ternura, es una imagen con un rostro que inspira esa devoción y que yo creo que a la gente es lo que la ha motivado para que su fervor y su cariño sea tan grande. El mismo rostro de la imagen pues dice muchísimo, y es un rostro muy joven, es un rostro de una mujer que inspira esa ternura y ese amor. Entonces el cariño que se le tiene a la imagen, que al final es la vocación a nuestra Madre, pues es muy bonito lo que le tiene aquí la gente, ese cariño, ¿verdad? Expresa una combinación de paz, ternura y misticismo. La cabeza está cubierta con un velo blanco que cae sobre los hombros y se funde en el manto, enmarcado el rostro de la Virgen con gran dulzura. Además es una imagen, la de los azulitos, Nuestra Señora de la Asunción, es muy bonita y tierna, así, o sea, a eso invita. La Virgencita te va a la mera tierra. Viste una túnica blanca, símbolo de pureza y divinidad, con bordados dorados en forma de flores o estrellas, lo que sugiere un toque celestial. Es una imagen por mucho muy hermosa, mucho más hermosa, detallada y todo y pincelada que la que está en la actualidad en la catedral. Lleva un manto azul cielo que cae elegantemente desde los hombros hasta los pies. El azul es un color tradicional que evoca al cielo y la realeza espiritual. La imagen es única, es muy bonita. Es una escultura de madera con sus aleaciones que le tienen que poner para que conserve, para que se quede, porque viene siendo casi como de 1,70 m, 1,70 m. Es alta, sí está alta. Tiene unas facciones muy bonitas que yo la ves y por eso siempre he dicho, es una riqueza tener esa imagen y que debe haber mucho orgullo. Está rodeada de una aureola de 12 estrellas doradas. A sus pies hay una nube blanca sostenida por un conjunto de 5 ángeles infantiles en distintas posiciones, algunos mirando hacia el cielo, otros en actitud de adoración o señalando a la Virgen. Este grupo refuerza la idea de que María es llevada al cielo por la gracia divina. Aparece también la media luna bajo sus pies, símbolo tradicional en la iconografía de la Inmaculada y la Asunción.
asociando a su victoria sobre el pecado y su papel como reina del cielo. Yo pienso que no, esta imagen no se encuentra, pues decía un padre, no sé si lo conocieron, el padre Miguel era vicario del obispo don Rafael. Él decía que en todo el país una imagen como la de nosotros no la vamos a encontrar. Dice, sí habrá parecidas a la Asunción de Aguascalientes, habrá parecidas a la de San Juan, como la de Zapopan, pero como la de la Asunción de aquí de Azulitos, en todo el país nunca no la vamos a encontrar. Miren, ustedes tienen la dicha de tener esta imagen tan bonita que estuvo en la catedral, y ella es la Señora de la Asunción. El origen y la historia de esta bella imagen, y sin duda enriquece a toda la comunidad. La Virgen de la Asunción no llegó a los Azulitos por azar. Viajó desde el corazón de la Catedral de Aguascalientes hasta su destino, los brazos abiertos de un pueblo que la esperaba con ansias y con fe. Desde la Catedral Basílica de Aguascalientes hasta el corazón de los Azulitos, la Virgen de la Asunción ha recorrido mucho más que una distancia física. Ha caminado con su pueblo a lo largo del tiempo. Su traslado, aquel 18 de octubre de 1919, no fue un simple cambio de lugar, fue el inicio de una nueva historia, en la que una imagen se convirtió en una madre, protectora y símbolo de identidad para una comunidad entera. Pero sobre todo a la Virgen de la Asunción. Es un amor bonito que le tienen, es una entrega generosa que se ve de todas las personas, y creo que eso nunca nadie se los quitará. Y sí, su imagen la defienden a morir, se defienden, y es una expresión, una forma de expresar su fe y decir, la defendemos, la queremos y nadie nos la toca. Pero yo también una recomendación que daría, no debe ser bajada del altar por ningún motivo, porque como son imágenes que aún fue restaurada, cualquier cosa le puede dañar. Por mucho tiempo como que no estaba tan vistosa, o más bien no era muy conocida la imagen, porque no sabían en realidad su historia. Y me he dado cuenta cómo llega a veces gente de fuera, que sí es cierto que la imagen estuvo en catedral, que sí es cierto que se quemó y que le han pedido favores y van de rodillas en el atrio hasta adentro. ¿Y de dónde viene usted? Hubo gente que ha venido de Rincón de Romos, de Aguascalientes, de Zacatecas. Bueno, he visto yo estas personas que han venido a darle gracias a la imagen porque han sabido lo milagrosa que es. Asunción, la Virgen que encontró su hogar en los Azulitos.